Si yo bajo y les pregunto a algunos de ustedes qué idea se les viene a su mente si escuchan el vocablo primitivo, temo que algunos de ustedes dirán que es algo relacionado con el hombre primitivo, tal vez el hombre de Neandertal o algo de la época jurásica. No les culpo, no está del todo mal usado, pero ese no es el concepto más atinado. Es un buen uso, pero no es la definición correcta. ¿Cuál es entonces la definición correcta del término primitivo? Y lo voy a escribir porque lo vamos a ocupar qué sé yo cuántas semanas mientras viajemos en el libro de los Hechos. Primitivo es aquello primero en su línea. Es aquello que no tiene origen en ninguna otra cosa. Eso significa que se extiende a los orígenes, a los primeros tiempos. Eso es primitivo. Si usted quisiera recordar una definición corta, yo diría, pues ¿por qué no? Primero en su línea. No hay otra cosa anterior de donde tomar idea o tomar forma. Eso es primitivo. Primero en su línea. De aquí en adelante escucharán cantidad de veces decir de este instructor la iglesia primitiva. Significa entonces que no es una iglesia rústica, no es una iglesia sin principios, no es una iglesia carente de recursos. Es la primera en su línea. A eso le llaman los libros iglesia primitiva. Los historiadores creen y colocan el rango de la iglesia primitiva a los primeros 3 siglos en la era de nuestro Señor. Estoy hablando desde el año 0 después de Cristo, del año 33, que es cuando surge, dicen ellos, bueno, 3 siglos más. Yo no soy historiador y no estoy calificado para cuestionar la opinión de ellos, pero a lo mejor abuso del derecho de estar con el micrófono y les digo, a mí no me gusta semejante rango. Yo me quedo en que la iglesia primitiva es mientras vivieron los primeros 120. Ustedes me dirán, pero ¿por qué? Y además, ¿qué importa que usted esté en desaveniencia con los que sí saben? Bueno, estoy en desaveniencia porque para mi gusto, ninguna otra época de la historia de la iglesia hubo tanto poder, tanta unción. Es una entidad portentosa como nunca antes hubo ni habrá. De allí es que yo digo, prefiero llamar iglesia primitiva a ese periodo en que vivieron estos 120. ¿Cuánto duró? Pues no sé. Dicho esto, como comparación, como parangón, voy a decir por qué estoy empezando con esto. Tuve el gusto, el honor, el privilegio de asistir a varios cultos en la iglesia que pastoreó Chuck Smith. Él fue el pastor fundador del movimiento de Calvary Chapel. Cada culto que yo entré a esa congregación, cada conferencia que yo asistí, para mí, era como, no les digo como ir a la universidad, para mí era como ir a las grandes ligas y sentarme en esos escenarios que son un espectáculo desde que uno entra. No le estoy exagerando nada, cuando digo las grandes ligas. Por cierto, un pastor amigo nos dio unos pases una vez para ver a los Lakers.
Yo le dije, pero 2 horas antes. Llega 2 horas antes. Me dijo, ¿por qué? Porque el espectáculo empieza 2 horas antes. Yo dije, te exagerando. No exageró ni un poco. Desde que uno entra, esa infraestructura, las pantallas, los shows, todo el mundo se da cuenta, este es algún indio que acaba de venir al país, porque yo estaba... ¡Wow! Bueno, algo como eso, no les exagero, era entrar a uno de los cultos en ese entonces de Calvary Chapel, en la iglesia que pastoreó Chuck Smith. Ha cambiado un poco desde su muerte, pero ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto es decirles que la experiencia era abrumadora. Yo iba como esponja. Yo llevaba una libreta y anotaba y aquí, y esto lo podemos replicar. Era un éxtasis. El tiempo ha pasado y ahora, si tuviera la oportunidad, y vaya que la he buscado, pero todavía no la consigo, de igual forma me gustaría y mucho asistir a un culto de la iglesia donde enseña John MacArthur. Me gustaría mucho estar en un culto de David Platt o de John Courson. Son maestros referentes para mí. Y yo quisiera estar 2 horas antes, saber cómo reciben, ver la liturgia. Digo al predicador ya no mucho, porque en realidad a ellos los sigo. Y me dirán en este punto, bueno, pastor, ¿y por qué está diciendo esto? Bueno, imagínense, solo por unos minutos, estar en uno de los cultos de la iglesia primitiva. No hay comparación con lo que yo le acabo de decir. Es que ahí estaba el Espíritu Santo en su esplendor. Allí sucedían milagros. Allí era un fuego. Allí era una pasión. Era lo más cercano a estar en una de las enseñanzas de nuestro Salvador. Estar en un culto de la iglesia primitiva. Sí, ya sabemos, eso no lo podemos replicar, no quedó grabado, no había tecnología, y eso no deja de darnos cierta tristeza, excepto que se darán cuenta que en el verso que hoy vamos a leer, o en los versos que hoy vamos a leer, uno puede rasgar y pintar, aunque sea en blanco y negro, cómo eran los cultos de la iglesia primitiva. Y esto lo digo con emoción, porque ese es el ejemplo que debemos seguir. Sí, es cierto que Chuck Smith, Courson y estos son referentes para mí, pero algunos de ustedes ni idea tienen de quiénes fueron, y derecho tienen de estar diciendo, bueno, predicador, está bien que usted diga eso, que es una experiencia abrumadora, pero no significa nada para nosotros. De acuerdo con ustedes. Pero decir la iglesia primitiva, eso sí significa todo para todos. Entonces, rasgar cómo era un culto de esa iglesia es algo que todos deberíamos querer hacer. Por eso, nuestro estudio de hoy se titula ¿Cómo era un culto en la iglesia primitiva? Vayan a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 2 y vamos hasta el verso 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego que hables por favor a nuestras vidas, que aun si no podemos ver o escuchar uno de esos cultos, tu Espíritu Santo nos deje sentir un poco
de lo que significaba estar en una de esas reuniones y que en nosotros arda la pasión por replicar, que esta congregación tome como ejemplo a seguir precisamente las características de esta iglesia. Te rogamos tu guía, tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar por decir que era una congregación. No olvide que iglesia significa asamblea, reunión, congregación. Así es que empecemos diciendo que era una congregación inundada de personas salvas. Oiga, pastor, exactamente igual que aquí. No es cierto. Voy a repetir esto. Esta era una congregación llena de personas salvas. Porque no pasen de largo. En ese contexto histórico, hacer profesión de fe, levantar la mano, recibir a Cristo, hacer una oración, no era un acto de minutos en donde probablemente si la profesión no es genuina, se olvida. No, en ese contexto, tener el coraje, las agallas, el valor de levantar la mano, significaba inmediatamente hacer el ridículo o ser perseguido. Digo entonces que quienes tomaban ese paso de fe tenían la determinación de que fueran perseguidos o hacer el ridículo con sus amigos y sus familiares. Pero hubo 3,000 que no pensaron si harían el ridículo. Su determinación fue tal que de inmediato se bautizaron. Así que digo que en este caso, en esta congregación, prueba de que eran personas salvas es que estaban bautizados. Bien, ahora entonces puedo preguntar en nuestra congregación, porque he dicho que la idea de ver este espejo es para intentar imitarlo. ¿Es esta una congregación de personas salvas? Yo me temo que hay no pocos de ustedes que no están bautizados. Y al no estar bautizados, es la prueba fidedigna que después de tantos meses de estar aquí asistiendo, usted no es una persona salva. Usted es una persona simpatizante del Evangelio. Usted es una persona que quiere participar de los ministerios o de la coinonía de esta asamblea. Pero usted ser salvo, no. ¿Por qué? Porque no tiene la determinación de tener la fe, se habría dado el paso. Ahora, debo extender esta exhortación no solo a ustedes que llevan meses. Note que yo estoy diciendo meses porque siendo un poco indulgente, y no sé si hago bien, mire la salvedad, porque aquí no fueron indulgentes. Aquí se bautizaron de inmediato. Yo intentaré ser un poco indulgente en decir, bueno, se entiende que a lo mejor usted tiene 2 semanas o 2 meses de estar asistiendo y ni siquiera escuchó antes que debía bautizarse. Consecuentemente, pues no lo ha hecho. Bien, esa exhortación entonces no es para usted, sino que es para los que le trajimos a la iglesia, para los líderes de los ministerios donde ustedes participan. Una exhortación severa en donde les debo preguntar, ¿cuál es entonces su rol
como líder, como diácono, como servidor en ese ministerio, sino discipular a esas personas. Pero usted no les ha dicho nada. Probablemente algunos tendrán la salvedad en decir, predicador, no conozco a nadie así. Pero aquellos de ustedes que sí conocen personas así, ¿cuál es su salvedad? De hecho, les pregunto a ustedes, líderes de ministerios deportivos, no diré cuál es su salvedad, porque mi indulgencia sería una especie de modestia falsa. Más bien, tengo que decirles a ustedes como líderes de ministerios deportivos cuál es su excusa en no haberles preguntado. Sí les pregunta si van a venir, ¿verdad? Sí les preguntan si se han anotado, pero no les preguntan si están bautizados. ¿Sabe por qué? Se escuchará grosero, pero eso temo es una de las verdades. Porque a usted no le importa si son salvos o no. Qué tristeza. Porque el rol de los ministerios de esta iglesia es que las personas sean alcanzadas para el reino del Señor. Deberíamos entonces afanarnos, ¿no? Le pregunté a hermano Julio Saldaña, porque él era el que llevaba las estadísticas tiempo atrás en los ministerios deportivos, si tenía alguno de esos cuadernos que debería servirnos como una especie de memorial, en donde decía equipo tal, tantos nuevos, tantos bautizados. Y a veces se extendía y hasta me decía, y tantos sirviendo. Pero me dijo que no, que ya no tiene ninguno de esos. Y me dijo, y con tristeza, pastor, perdimos eso desde la pandemia, me dijo. Wow. Bueno, hablando de los salvos, hablando de los que no han sido invitados a ser salvos, los que no están siendo discipulados, les tengo que preguntar a todos los que deduzco somos salvos. Voy a evocar uno de los capítulos, una de las preguntas que hace David Platt en uno de sus libros. ¿Los aquí presentes son oidores o son hacedores? Él no ocupa esos vocablos, yo prefiero ocupar esos. Y a ver, respondan ustedes, ¿qué son? No me lo digan en voz alta porque no quiero incomodar a nadie de forma pública. Pero sí, respóndase, ¿qué es usted? ¿Un oidor o un hacedor? Si usted me dice un oidor, bueno, entiendo que son esas personas que tienen 2 semanas o 2 meses de estar viniendo y tienen toda la razón de, por el momento, estarse familiarizando quizá, siendo oidores, siendo muy escudriñadores, muy acuciosos y con ese deseo de dar el paso de fe. Bien por ustedes. Ahora, todos los otros me imagino que me dirían, nosotros somos hacedores, porque ya conocemos el verso en donde dice que debemos ser hacedores de la palabra. Bueno, y si eso es así, respóndanse. ¿Cómo es posible que usted no toma nota de lo que estudia aquí para luego ser un hacedor? Usted es una de esas personas que tienen un genio único y recuerdan todo, recuerdan los pasajes y una memoria fotográfica envidiable. No necesitan tomar nota. Bien por ustedes. Les envidio. Porque cada culto que yo asistía a esas congregaciones de las que les estoy hablando, yo estaba tomando nota y diciendo, esto me va a servir
¿Cuáles son las palabras que ocupa Platt en su libro? Él dice, si somos oidores o reproductores. Y él enfatiza, cuando usted sabe que usted es un reproductor y que la clase que está escuchando la va a dar usted una semana después, ¡ja!, no le alcanza un cuaderno. Porque usted sabe que una semana después usted es el reproductor. Bueno, es que las personas salvas hemos sido salvadas para que otros sean alcanzados y sean salvos. Pero tristemente, en congregaciones como la nuestra, quizá ese no es el común denominador. Quizá el común denominador de algunos de los asistentes es venir con la expectativa de recibir algo que me conviene para tener un mejor matrimonio, para que mis finanzas se ordenen, para recibir sanidad, para ser una mejor persona. Bien por todas esas cosas, y todas esas cosas vienen como resultado de estudiar la Biblia, pero el propósito principal de ser iglesia no es ese. Es alcanzar a los que aún no han creído. Bien, segunda cosa, verso 42. Siempre capítulo 2, ahora verso 42. Y perseveraban, diga en voz alta lo que sigue, en la doctrina de los apóstoles. No voy a repetir perseverar. Ya lo hicimos el domingo. Ahora voy a profundizar en qué perseveraban. Dice en la doctrina de los apóstoles. Bueno, número uno, la iglesia primitiva era una iglesia inundada de personas salvas. Número dos, la iglesia primitiva era una iglesia que estudiaba mucho la doctrina de los apóstoles. Así es que ponemos, era una iglesia que estudiaba la doctrina. Bien, entendamos entonces qué es doctrina. Porque lo de los apóstoles ya lo sabemos, pero antes de definir doctrina, definamos liturgia. Verán cómo nos va a servir liturgia. Yo les dije cuando comenzamos el estudio, ¿se imaginan qué emocionante sería entrar a un culto de la iglesia primitiva y saber la liturgia? Bueno, ¿qué es la liturgia? Es el orden y la forma. Orden y forma de cómo llevan a cabo dicha reunión. Así es que, si les digo, bueno, miren, el fin de semana tenemos acceso a un culto de la iglesia primitiva, por favor, tomen nota de lo importante. ¿Qué es lo importante? Ustedes dirían, sí, todo, pero siguiendo algún tipo de bosquejo. Claro que número uno, la liturgia. ¿A qué horas empiezan? ¿A qué horas terminan? ¿Quién dice la primera oración? ¿O no oran al principio? ¿O qué hacen? ¿Para qué se reúnen? ¿Tienen alguna metodología? Bueno, eso es liturgia. Dentro de la liturgia, este verso nos deja bien claro que lo que hacían, entre otras cosas, era estudiar la doctrina de los apóstoles. Entonces ahora definamos qué es doctrina. Es enseñanza para instrucción. Es una enseñanza que nos deja una instrucción. Sí, esto está aquí mal. Si usted va al diccionario, va a encontrar cantidad de definiciones. Yo estoy resumiendo y colocando lo que está relativo a nuestro estudio. En ese sentido digo
es una norma. ¿Cuál norma? La de los apóstoles, es decir, las enseñanzas de los apóstoles. Y usted me dirá, sí, pero ¿y qué enseñaban los apóstoles? Los apóstoles estuvieron en una universidad de 3 años y medio, 24 horas, 7 días a la semana, con el más grande maestro de todos los tiempos, Dios mismo. Entonces nuestro Señor los capacitó y les enseñó la doctrina que ahora ellos estaban enseñando. Así es que la segunda característica es que estudiaban, obviamente, la palabra de Dios. Bien, eso relacionado con nosotros lo voy a comparar con el siguiente adagio, si es que es un adagio. Ya no sé quién me lo enseñó. En algún libro lo aprendí muy joven. No sé si fue un libro o algún instructor, pero dijo que todo día que transcurre y termina sin yo haber aprendido algo nuevo, sin haber hecho algo productivo, sin haberme involucrado en algo que me enriquece en cualquier área, intelectual, moral, espiritual o material. Si yo pasé un día sin ningún resultado de esos, es un día totalmente desperdiciado. Y el dinero vale oro. El tiempo vale oro. Solo los desocupados desperdician su tiempo. Solo los que no tienen visión, ni ambición, ni metas, tiran sus días por la alcantarilla. No quiero ser grosero, pero estoy diciendo que si usted pasa medio día acostado viendo series, usted es un desocupado. Discúlpeme si soy grosero. Pero hay tantas cosas productivas y hermosas en la vida que hacer, que aprender, que estar viendo una serie. Y yo sonrío cuando dicen algunos, hey, ya vi la serie, ¿cuál? Y dicen el nombre. ¿Y cuántos días te llevó? 1 y medio. Sí, yo llevo como 2 meses. En día y medio. O sea, botaste día y medio. ¿Por qué? Porque sos un desocupado. Con tantas cosas que aprender. De vez en cuando, yo creo que incomodo a mi familia. Porque aún en tiempo de vacaciones, yo necesito un programa. Y yo necesito saber cuántas horas vamos a dormir. Yo necesito saber qué vamos a hacer después de dormir. Yo quiero saber qué voy a producir. Porque pienso en eso. No soy un desocupado. Hay cosas importantes en la vida, como por ejemplo, debo lavar el carro. Como por ejemplo, debo ayudar a mi esposa con la alacena. Pasar toda la mañana como un vagabundo, tirado en una cama. Si el cuerpo se resiente después de 8 horas. Si usted se levanta todo dolorido y dice, no sé por qué, porque es un ocioso. Bien, alguno de ustedes me dirá, mire, ese es su problema, pastor. Yo no encontré en la Biblia que tengo que ser productivo todos los días. Yo estoy de vacaciones, llevo 5 días siendo un perfecto ocioso, déjeme en paz. Bueno, está bien, pero dije esto como una comparación para lo otro que voy a decir y eso sí es totalmente bíblico. Ok, atentos. Cada vez que usted viene a esta congregación y sale de aquí y dice, no aprendí nada, ni enriquecí mi vida espiritual ni emocionalmente,
Cada vez que usted dice eso al salir de un culto, grita que usted es un desocupado o que yo no enseño nada. Entonces, si yo no enseñé nada, me van a regañar, pero voy a decirles, ¿y para qué regresan? Solo la gente ignorante vuelve a sentarse frente a un instructor que no dice nada. Y yo he concluido que todos ustedes son personas muy inteligentes y muy ocupadas. Entonces, tuvieron que aprender algo. Algo de lo que pasó aquí tuvo que haber enriquecido su vida. Asegúrense entonces de que cada vez que entra a esta congregación, usted aprendió y enriqueció su vida. Y si después de 1, 2 o 3 días concluye que no aprende nada, ni que está enriqueciendo su vida en nada, es el momento de cambiar iglesia. A no ser que usted quiera ser como esos niños que terminan la escuela y no aprendieron a leer. Y uno dice, pero ¿y estos cómo pasaron? Bueno, porque la ley dice que hay que irlos pasando. Pero no saben nada. Así son algunos. Entran, se sientan, se duermen, platican con el que está a la par, muestran poca educación, se distraen. Son desocupados. Más vale los que enseñamos la Biblia, cuando nos paramos al púlpito, que enseñemos algo. Y más vale los que vienen a recibir, que aprendan algo. Si queremos replicar la iglesia primitiva. Tercero, verso 42 siempre. Además de perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿en qué otra cosa? Díganlo en voz alta. Vamos a ocupar esta palabra, koinonía, que es la misma, pero no es parte, aun cuando no es parte de nuestra jerga, es muy usado en el vocabulario evangélico. Y con frecuencia decimos, bueno, hay que tener un tiempo de koinonía. ¿Qué significa koinonía? Es comunión. Es unión en la diversidad, es unidad en la multiplicidad. Es en nuestro español más cercano, en una sola palabra, yo diría, es tener amistad. Quizás otro buen término para recordar es camaradería. Ellos eran una familia. Tenían esa amistad, tenían ese compartir los unos con los otros. Entonces, acabo de venir, estoy diciéndolo como una recreación, de la iglesia primitiva, les cuento emocionado, saben hermanos, fui a un culto y ahí estaban algunos de los 120. Ustedes me dicen, ¿cómo era, pastor? Desde que uno entra, la gente saluda, le abrazan, hay amigos, hay amor, hay compartimiento de todo. Es como una familia. No me conocían y se alegraron porque yo estaba ahí. Me preguntaron que si quería que oraran por algo que yo necesitaba. Eso sucedía en esa iglesia. Y claro está que si ahora lo comparamos con la nuestra, yo creo que estoy en posición de juzgar esta iglesia. ¿Por qué? Porque me estoy juzgando yo mismo. Así que no intento acusarles a ustedes, pero voy a decir que yo creo que en esta congregación hemos perdido esta virtud. La excusa ha sido esos horarios tipo sopa Maruchan.
todo tiene que ser sincronizado e instantáneo. Los carros, hay que salir aquí. No estoy diciendo esto como un sentimiento al aire. Mi mamá me presentó el domingo después del tercer culto a una hermana que tenía lágrimas en sus mejillas. Y yo le dije, mamá, ¿qué pasó? Me dijo, fíjate que se me dio por saludarla y preguntarle y animarle, y me dijo que estaba tan feliz de que la hubiera tomado en cuenta, porque ya tiene varias semanas de venir y nunca nadie siquiera le saludó. Ahí tiene un buen ejemplo de la frivolidad de esta congregación, de la indiferencia de algunos de los que somos líderes de esta iglesia y que ocupamos posiciones de discipuladores. No digo de privilegio, digo de discipuladores, porque si ustedes no se dieron cuenta, líderes de ministerios, diáconos, directivos y pastores, nosotros somos discipuladores, ¿no? Pero esa camaradería desapareció. El domingo escucharán que hemos diseñado tiempo en los cambios que hemos hecho para que haya oportunidad, al menos un poco, de hacer amigos. Porque les puedo asegurar, yo no soy alguien con una personalidad extrovertida y muy amigable. Más bien, si tuviera que describirme, diría que soy huraño y que amo la soledad. Absolutamente cierto. Mi esposa siempre está quejándose porque sabe que yo detesto las líneas, las filas de gente. Yo detesto los escenarios con muchas personas. Y ella siempre me dice, ¿y vos cómo que sos pastor? No sé. No tiene que ver con personalidad. Tiene que ver con la sumisión al Espíritu. Le voy a explicar por qué. Porque contra mi naturaleza, las veces que algunos de ustedes me han mostrado amistad y que mi corazón se ha abierto, han sido tesoros enormes en mi vida. Si no fuera un irrespeto o si no fuera una locura decir los nombres de esos amigos, se los diría. Que son para mi familia y para mí una bendición. ¿Dónde surgieron? Surgieron precisamente en esa coinonía. Quizás uno de los frutos que más valoro de los viajes misioneros es precisamente ese tiempo en donde uno pasa 3 o 5 días comiendo varias veces al día con las mismas personas, que tenemos que viajar juntos, que hospedarnos juntos, que servir juntos. Se perdió. Así es que con gravedad es importante que escuche esto, especialmente los que somos reproductores o los discipuladores, porque estamos ocupando un privilegio y usted dijo que usted iba a ser líder. Bueno, es totalmente inexcusable que usted y yo digamos que no nos interesa hacer coinonía. Si usted dice que su personalidad, si usted dice que el tiempo, que el trabajo, que puros cuentos,
El modelo a replicar era una iglesia con amor los unos a los otros. Quiera Dios esto caiga en buena tierra. Siguiente, verso 42. Sigo en el mismo. En el partimiento del pan y finalmente en las oraciones. Esto del partimiento del pan, por supuesto que es la cena del Señor. Por supuesto que es recordarnos el sacrificio de Cristo en la cruz. Oiga, olvidé ponerlo. Número 4. La iglesia primitiva era una iglesia, voy a ponerlo así, al pie de la cruz. Era una iglesia que recordaba el sacrificio de Cristo, lo conmemoraba para que sus corazones estuvieran llenos de gratitud. No solo la esperanza de la resurrección, sino pensar, yo debí estar en esa cruz, pero Él estuvo allí por mí. Estoy agradecido con el Señor, pero a la vez un poco hecho nudos, porque Talo se le ocurrió poner esa cruz en la graduación de discípulos aquí, y no está sujetada con tornillos ni con nada, porque me dijo, hey viejo, es algo provisional, déjame usarla como escenografía. Dale. No he tenido valor de quitarla yo. Y cada vez que salgo digo, hoy la quito. Pero la sigo dejando. Y creo que la sigo dejando porque me recuerda que mi Señor murió en esa cruz. En algo como eso. ¿Cómo no voy a tener yo un corazón agradecido? La iglesia primitiva era una iglesia cristocéntrica. Todo era alrededor del sacrificio de Cristo. Quiera Dios que nosotros también nos remontemos a eso. Y quizás por eso el Señor me empujó, mira, ya vas a llegar al verso en donde la vas a ocupar. Quizá. Finalmente dice que perseveraban orando, o sea, era una iglesia que oraba. Hoy oraban por todo. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba y mucho. Las iglesias de hoy día, hablo en términos generales, están inundadas de programas, de conciertos, de entretenimiento, de deportes, de testimonios de gente influyente y qué sé yo, cada espectáculo que atrae multitudes. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que están inundadas de eso. Entre esas iglesias, la nuestra. A la reunión del Ministerio de Deportes, bueno, si los sumo, deberían ser unos 200 quizá. Me refiero a todas las ligas. Si sumo el Ministerio de Voleibol, tendrían que ser 100. Pero esta noche en el culto de oración solo habíamos como 20 y algo, 30 quizás. Sin dejar de mencionar que ya es un mejor número que hace algunas semanas. ¿Qué prueba? Pastor, cuidado con lo que dice. Eso prueba que salimos tarde del trabajo. Bueno, de acuerdo. El domingo les voy a anunciar el horario de un culto de oración en domingo. Por si su excusa era el horario. ¿Y que por qué eso? ¿Por qué el cambio? Bueno,
porque necesitamos estar en oración con nuestro Dios. Así es que la iglesia primitiva era una iglesia que oraba y oraba por todo. Oraban porque, bueno, voy a repetirlo, las personas que ahí se congregaban en su mayoría eran salvas. No digo que no abrazaban a los inconversos, digo que en su mayoría eran salvos. Quizás por eso les era fácil todo lo demás. Quizá por esto a algunos aquí les es tan difícil. Quizá. Pero en fin, era una iglesia que estudiaba la Biblia, era una iglesia que compartían tiempo juntos, que sus vidas estaban al pie de la cruz y que oraban por todo. Tan grabado ha quedado en mí que hay que orar por todo, que ayer oré por mi perrita. Sí, me dirán, ¿se está volviendo loco, pastor? Quizá nunca había orado por un perrito. Es que se enfermó la perrita. Y la queremos mucho. Y como estaba ahí medio muerta, y no le pregunté y no me contestó qué le pasaba. Así es que oré. Más tarde me quedé pensando, ¿será que mi Señor ora? ¿Será que mi Señor presta atención cuando yo oro por los perritos? No sé, pero lo voy a hacer. Y si eso me ayuda en realidad a orar por todo, porque ¿saben qué? Aquellas personas a las que yo amo, mi familia, les platico todo, absolutamente todo, lo que me pasa en el día. ¿Cómo no hacerlo con mi Dios y Señor? Que de paso me va a ayudar una iglesia que ora. Bien, ya saben cómo era esa iglesia, ya no necesitan ir a Jerusalén. Oremos.